Atención pasajeros, con destino a lo profundo de las ciencias naturales, próximo destino, columna de medio ambiente a cargo de la licenciada Alba Imhoff. Gracias. Un viaje con vos, por la flora y fauna de nuestro planeta. Bueno, querida Alba, te cuento que salgo a bicicletear por ahí, por la zona de la costanera, por la zona de la reserva, y la veo cambiada. Ya aparecen las flores, ya hay mucho verde. La verdad que esa cara, sobre todo de la ciudad, está mostrando el lento aproximamiento, vamos a decirlo así, perdón si inventé la palabra ahora, la cercanía, aproximación, gracias, de la primavera. Sí, y un poquito adelantada también en algunas cosas. Hay un dicho popular que dice golondrina adelantada, primavera asegurada. Y ya vi las primeras golondrinas en la reserva. Las golondrinas son aves migratorias que vienen del hemisferio norte. Ajá. Y generalmente vienen todas en un gran grupo, digamos, migran de manera conjunta, pero siempre hay algunas que llegan primero. Bueno, las primeras ya están... Estas golondrinas ya las vimos en la reserva, así que, según el dicho, tenemos primavera asegurada, porque ya tenemos migratorias acá. Bien ahí, bien ahí. Y lo otro que vi hoy fui al mediodía con la familia un ratito a la costanera, pero del otro lado, enfrente. Costanera Oeste, enfrente de la reserva, y qué bajo que está el río. Sí, he recibido varios llamados también de personas que caminan o que corren o que suelen andar por ahí porque se veían peces. Peces en el borde, peces agonizando, sobre todo la semana pasada, los días de muchísimo frío. Entonces siempre la pregunta es, ¿puede ser algún contaminante? ¿Puede haber algún problema ambiental en la laguna? En realidad, normalmente lo que pasa en un invierno es que el frío, como a todos los organismos, baja un poco las defensas de los peces. Y si el río está muy bajo, o sea que tenemos muy poca agua, no hay para dónde ir. O sea, el frío, toda el agua se enfría de manera pareja. Y realmente tuvimos unos días de muchísimo frío en la laguna. Y uno ve estos peces que están como boqueando en el borde, tratando de respirar. Y en realidad muchas veces es un hongo. Esto lo aprendí de Daniel del Barco, un especialista en peces hace mucho tiempo, que él nos contaba que cuando baja el río y hace mucho frío, no hay a dónde ir, los peces bajan sus defensas y estos hongos se localizan en las branquias y hacen como sus hifas, esos hilitos blancos que los hongos producen, y entonces bloquean la posibilidad de oxigenar. Entonces, aunque estén en el agua y aunque el agua tenga oxígeno, no pueden hacerlo porque esta enfermedad, digamos, de las branquias afecta a las branquias. Entonces hemos visto estos peces de todo tipo, porque hasta rayitas vimos, pequeñas rayas esos días de mucho frío, pero bueno, ahora con el mejoramiento de la temperatura, esto va a mejorar. Igual es una bajante totalmente extraordinaria, se dio muy rápido también, esto hace que veamos en el borde de la laguna organismos que en otras épocas no vemos. Por ejemplo, con la gente de la facultad salimos a ver el tema de esponjas de agua dulce, que es digamos, de los animales más primitivos que existen sobre la Tierra todavía, que son en realidad, uno ve como un organismo que está adherido a todo lo que es vegetación sumergida, y en nuestra zona rocas, pero las rocas de la defensa, digamos, todo lo que era piedras blancas, el paseo de la laguna que está ahí atrás, y eso no es común de ver, o sea, solo se ve cuando realmente, como en este caso, es una bajante extraordinaria y aparecen muchos otros organismos muertos, por ejemplo, mejillones de agua dulce, que normalmente no los vemos grandes, se están viendo también en la zona norte de la laguna. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a...? En realidad era un poco retomar el tema que comentábamos, que está en todos los portales y en todos los medios en este momento, que son los incendios que se produjeron en el Amazonas, que como vimos después, no solo fueron en el Amazonas, fueron también en otros sistemas de toda América Latina. Incluso hemos visto en provincia de Santa Fe, en el norte algunos, pero pequeños, pero sí mucho en Santiago del Estero, en Salta, pero en nuestra zona coincidió también con estos problemas de la deforestación, o sea, con grandes áreas. Lo que vimos de Santiago del Estero, si ustedes pudieron ver las imágenes, uno ve incendios en línea recta, son todas líneas rectas, porque en realidad ellos lo que hacen es encadenar topadoras, una al lado de la otra, van
tumbando todo lo que encuentran a su paso en la selva, y entonces todo el material va quedando en una línea en el medio, o sea, la topadora tira para el costado y limpia, y después queman eso para tener el campo totalmente limpio, digamos. Entonces, estos incendios no son naturales, son incendios provocados por el hombre para limpiar los terrenos, y es un poco lo que comentábamos la otra vez que pasa en Brasil. Lo que todos preguntan ahora es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias hoy de lo que está pasando? Y en realidad, por lo que sabemos, los fuegos no terminaron, sigue habiendo incendios en la zona de Amazonas con menor intensidad y con menor prensa también, porque ya, digamos, el hecho periodístico ya ocurrió y tuvo una gran difusión, sobre todo porque no se estaban haciendo todas las acciones que era posible hacer. O sea, realmente el gobierno brasilero actuó tarde con esto, porque podría haber actuado antes. Bolivia, en cambio, actuó rápidamente. Habrán visto las fotos de Evo combatiendo el fuego, por supuesto en campaña política, porque está en ese momento. Pero bueno, en otros países se actuó rápidamente. El problema de Brasil es que no se actuó con la rapidez necesaria, y a razón de esto comenzaron los conflictos internacionales, porque no es solo una cuestión de naturaleza, no es solo una cuestión de que los incendios fueron un desastre, muchísimos animales murieron, muchísimas plantas. Uno como que las plantas le parece que no suman en esto, pero son realmente hectáreas y hectáreas de vegetación selvática, sobre todo, que necesita muchísimos años para recomponerse, para volver a crecer. Hay árboles de 50, 60, 70 años que no los vamos a volver a ver, por lo menos no en nuestra vida, y un montón de animales que no mueren, pero que huyen, corren, se desplazan, y después no encuentran dónde comer, dónde reproducirse, no vuelven a tener un área adecuada, y eso hace que mueran, a lo mejor no inmediatamente, pero sino dentro de algún tiempo. O animales que son territoriales, entran al territorio de otros de su misma especie y comienzan las peleas. O sea, todo lo que está causando el fuego es un conflicto en sí mismo. O sea, realmente es un conflicto que empezó ahora, pero que va a llevar mucho tiempo, digamos, que termine. Y las consecuencias globales, ya hablamos también un poco de esto, además de que la selva es un pulmón, como dice la gente, que está bastante discutido cuán efectivamente es un pulmón o no, digamos, el balance de oxígeno y todo lo demás. El problema acá es que la selva es un sumidero de dióxido de carbono, o sea, es un lugar que recogía este dióxido de carbono y que lo extraía de la atmósfera. Un incendio es todo lo contrario, es una liberación permanente de dióxido de carbono. Entonces se han alterado estos equilibrios, y lo que los especialistas están diciendo es que rápidamente se va a ver alterado cuestiones climáticas como lluvias, digamos, calentamiento global, todo lo demás, pero además lo que se ha alterado es un compromiso internacional que había de muchos países de realizar fuertes acciones de no colaborar con la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, no haber atacado a tiempo los incendios en Brasil es una causa más de dejar que se liberaran enormes cantidades de dióxido a la atmósfera, alterando estos convenios que había, uno de los cuales incluía, por ejemplo, el famoso acuerdo con el Mercosur. Para que el Mercosur firmara un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, todos los países nos debíamos comprometer a bajar las emisiones de carbono, y este incendio descontrolado lo que ha hecho es subir altamente los niveles de dióxido de carbono. Entonces, un incendio no es solamente lo que pasa en el lugar, no es solamente lo que pasa con la vegetación, lo que pasa con los animales, lo que pasa con los pobladores locales, que en Brasil no están visibilizados, pero hay muchísimas comunidades locales muy afectadas por todo lo que el país civilizado hace, que es los incendios, la deforestación, la construcción de represas, y toda esa comunidad indígena que antes vivía en armonía con la naturaleza, ahora está en conflicto, y los conflictos son realmente fuertes. Hay algunos documentales, sobre todo uno que se llama Amazonía Ilegal, que anda dando vuelta ahí en las redes, que es muy interesante de ver, porque digamos, se llega hasta el asesinato de personas que defienden el ambiente o que defienden a estas comunidades. Entonces hay toda una cuestión muy complicada en Brasil en este momento, y que va a llevar muchísimo tiempo resolverla. No es algo que vamos a poder resolver rápidamente. Claro. No, y aparte después también se dio todo como un escenario un poco circense, payasesco, esto de exigirle a Macron que se disculpe por lo que dijo del presidente de Brasil. Y si no se disculpaban, no recibían la ayuda que venía de Europa. Para sí, mí... acá también se mezcla una cuestión que ya
en cuestiones ambientales se está viendo desde hace muchísimo tiempo y que yo comparto. O sea, no defiendo jamás a Bolsonaro ni a sus posturas ni todo eso, pero tampoco me gusta que los europeos y los norteamericanos que destruyeron ambientalmente gran parte del mundo vengan a decirnos a los latinos que todavía tenemos recursos naturales qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que los países tienen su propia soberanía sobre sus recursos, que a veces los manejan bien y que a veces lo manejan mal, pero me parece que tampoco es para que nos digan cómo debemos hacer las tareas, sino que los americanos somos dueños de nuestros recursos y también podemos decidir con eso. No coincido con Bolsonaro, pero tampoco coincido con estas especies de castigos de los países del hemisferio norte, que primero deberían haberse preocupado ellos de cuidar lo propio. Claro, de cuidar lo propio, y no de lo que buscan ahora es en otros países que todavía tienen recursos, que esos otros países protejan lo que ellos no pudieron proteger en los propios. Entonces hay toda una cuestión también de soberanía dando vuelta que hay que tenerla en cuenta. Bueno, interesante entonces. Vamos a seguir viajando. Bueno. ¿Sí? Antes te digo, podés comunicarte con nosotros al WhatsApp de la radio, que es el 342-4366-432. Ya de vuelta.